Y en España estamos viendo que se señala mucho, se critica mucho al empresario. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. O sea, al final el empresario es la persona que está generando riqueza, puestos de trabajo y el que hace realmente que prospere la economía. Porque al final, pues sí, al final es el trabajador, ¿no? El que está... Bueno, el trabajador, el empresario, yo soy el directivo, o sea, soy el CEO de mi empresa y yo también soy trabajador, ¿no? Yo tengo una nómina como CEO. Y somos los trabajadores los que hacemos que se mueva la economía, pero al final todo esto no podría pasar si no hubiese alguien que pone ese primer granito de decir, pues mira, yo apuesto por esto, por este restaurante, por este pequeño negocio, por lo que sea, a ver qué pasa, arriesga su dinero y gracias a estas personas, que en su mayoría pues son pymes, se mueve la economía. Y luego también pues, gracias a las grandes empresas, que muchas veces se ven como los grandes, pues eso, los malos de la película, pero gracias a las grandes empresas que hacen las cosas bien. Y yo creo que en España y en Europa la regulación obliga a que las empresas se comporten de una forma totalmente razonable en la mayoría de casos. Pues habría que agradecerles, ¿no? el que existan, ¿no? Porque si tú estás penalizando que haya grandes empresas, pues al final, pues es como en España. En España al final hay 3 o 4 grandes empresas, Telefónica, Inditex, Mercadona, Santander y poco más, pero realmente nuevas grandes empresas no hay. O sea, son las 4 grandes empresas de toda la vida y eso al final se acabará. En Estados Unidos cada 4 días hay empresas nuevas. Ya. Bueno, yo realmente creo que el hecho de que hayan empresarios, que hayan empresas y tal, es algo que beneficia muchísimo a la sociedad como tal, porque pues yo qué sé, hay una gran empresa que pues vende ropa, pongamos. Y el hecho de que salga otra nueva empresa que venda ropa te va a permitir que bajen los precios porque están compitiendo, o que la ropa sea de mayor calidad, o que, ¿sabes? Cuantos más restaurantes mejor porque van a ser mejores. Exacto. Cuantas menos empresas haya, peor va a ser el servicio porque no hay tanta competencia. Peor va a ser el servicio para el usuario, peor va a ser la economía porque habrá más paro, habrá menos empresas para pues, generar puestos de trabajo. Y al final, pues evidentemente sí que tiene que haber pues, un impuesto razonable sobre la gente que más dinero gana. Pues, o sea, sí que es verdad que... Pues, pero bueno, que estamos en Europa. O sea, al final los impuestos en Europa son altos. O sea, no se puede decir que la gente que tiene dinero no esté pagando impuestos en la Unión Europea. Entonces, quiero decirte que yo creo que no tiene ningún tipo de sentido el que se penalice de esta manera a los empresarios, porque es que desincentivas de que la gente quiera montarse una empresa. O sea, dependes única y exclusivamente de iniciativas privadas y de motivos. O sea, pues al final, pues eso, pues en Valencia, por ejemplo, gracias a que está lanzadera, o incluso en España, se generan nuevas startups, porque desde luego por parte del Estado no se incentiva realmente la creación de nuevas empresas. Se incentiva todo lo contrario, el que vivas pues igual de subvenciones o el que vivas de pues eso, de lo que te den o que seas funcionario, que está muy bien también, pero hace falta, o sea, no puede ser. Hacen falta las dos patas para que funcione. No, porque si no, ¿quién paga a los que viven de subvenciones o a los que están en el paro? O el gobierno sí, pero el dinero del Estado no sale debajo de tierra, sale porque hay gente que paga sus impuestos, que paga IVA, que, ¿sabes? Y eso hace falta que haya tejido empresarial, sí. Si no se destruía. ¿Y crees que el hecho de que en España, pues, lo que comentábamos, ¿no? Como que se señale al empresario y luego también pues todo el tema fiscal, muchos impuestos, luego también que no es claro, es complicado, no hay educación, cuando llegas como a esos puntos de tener que gestionar todo el tema fiscal y tal, es muy complicado, tienes que gastarte mucho dinero en gestorías, tal, no sé qué, para hacerlo todo bien, que puede acabar generando que la gente, o bien que literalmente no emprenda, o que si emprende se vaya a otros países. Entonces como que el país lo que hace es la gente que emprende se va y los que no emprenden se quedan, y eso al final es algo... Exacto. ¿Crees que puede acabar pasando esto? Sí, yo creo que, o sea, tanto por la parte de la burocracia como por la parte de ir detrás de la gente que al final le va bien, porque al final es muy complicado que te vaya bien, y si luego encima de que te va bien te persiguen para intentar pues sacarte todo lo que puedan, no tiene mucho sentido. Y a nivel burocrático lo mismo. O sea, en países como por ejemplo Estonia es mucho más fácil empezar lo que sea. Aquí en España tienes que hacerte autónomo desde el día 1, aunque no estés cobrando nada, tienes que pagar tu cuota de autónomo, los impuestos son altos y no se incentiva el que realmente... O sea, a ver, tampoco vamos al final vivimos en un estado de derecho y por lo general el marco regulatorio está bien. O sea, vivimos en la Unión Europea y pues está bien, ¿no? Pero quiero decirte que no es imposible crear una empresa grande aquí en España o en Europa. Pero sí que es verdad que yo creo que sí que se tendría que hacer
No es imposible, pero no hay facilidades, ¿no? Hay facilidades, pero yo creo que no las suficientes como para... O sea, no se es consciente de lo importante que es el que haya empresas, el que haya empresarios y el que no hace falta que sean grandes empresarios, simplemente pues que haya pymes, que se les dé ayudas. En España, nosotros en Internext, desde el Estado, no nos han dado nunca ninguna ayuda de absolutamente nada. Es muy complicado. Mientras que, por ejemplo, empresas que compiten con nosotros, como ProtonMail, que es una empresa suiza, le han dado muchísimos millones de euros del Estado para que cree la empresa y se haga una empresa grande. Entonces, claro, es muy... O sea, ya no es solo el que te cobre muchísimos impuestos y el que a nivel burocrático tampoco sea fácil, sino que luego tampoco te ayudan prácticamente en nada. Entonces, al final, ¿eso qué genera? Pues sí, que gente se vaya y los que no se van, pues lo tiene muy complicado porque compiten contra empresas de Estados Unidos o incluso de la misma Unión Europea, donde pues igual hay menos impuestos, o como es el caso de Suiza, o no hace falta irse a Suiza, pues una empresa que compite con nosotros, que es alemana, también tiene ayudas públicas y al final pues no es lo mismo estar en Internet con 30 empleados, que es lo que somos, que una empresa en la que tiene 300 porque le han dado 10 millones de euros de subvenciones. Claro. Eso es un punto muy interesante y creo que también hay que entender que antes las empresas eran más locales. Pues, por ejemplo, un restaurante en Madrid, pues va a competir con otros restaurantes en Madrid. Entonces, si las regulaciones o los impuestos son X, bueno, competimos en igual de condiciones. Yo creo que el problema llega si pues, montas una empresa que vas a ofrecer servicios a todo el mundo y estás compitiendo, porque los negocios es una competición. Estás compitiendo contra una empresa de Alemania, por ejemplo, o de Estados Unidos o donde sea, y estáis compitiendo y en una tiene que pagar más impuestos que la otra, por lo tanto, una tiene más dinero y puede competir más y por lo tanto gastar más en anuncios, tal. La otra va a tener menos problemas. Entonces, ¿tú crees que una empresa española es menos competitiva que otra de otro país? Que otra de otro país, o sea, así en general, pues seguro que hay algún otro país en el que sí. O sea, es decir, es lo que digo, al final tenemos la suerte de que vivimos en España, de que estamos dentro de la Unión Europea y de que pese a todo, pues bueno, sí que es verdad que al final se puede... O sea, un ejemplo claro es Internext, que tampoco es una empresa súper grande, pero estamos creciendo. O sea, es posible hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimos otros países desarrollados donde se incentiva muchísimo más la creación de empresas. Y el que ayudes a una empresa, muchas veces, o sea, el que tú des una subvención a alguien que pues vive de subvenciones es un gasto. Pero el que tú ayudes a una empresa, incluso no digo subvención, que le des un préstamo, que le des, o sea, que le ayudes, es una inversión, ¿no? Porque al final, si esa empresa va bien, te va a generar muchos más impuestos, o sea, va a pagar mucho más. Entonces, yo creo que, insisto, en España se vive muy bien y se pueden hacer cosas chulas, pero yo creo que sí que haría falta un poco más de apoyo por parte del país, ¿no? Y luego, también hablando de Europa, estos últimos años en Europa, al menos yo noto con mucha confrontación con muchos temas, que tampoco me voy a poner a entrar, pero de unos contra otros en varios aspectos. ¿Tú crees que esto, ya entrando en cosas más macro, puede ser una estrategia de otros países para intentar debilitar Europa y al final pues cargarse un poco todo esto? Es especulación, claro. Evidentemente, pero o sea, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, o sea, sí que es cierto el que pues siempre hay intereses. O sea, al final, las grandes economías, o sea, incluso la guerra en Ucrania, por ejemplo, al final, pues mucha gente piensa que pues, es porque es por culpa de Ucrania o por culpa de... O sea, y que realmente el foco local, o sea, la culpa está ahí, está focalizada ahí, pero realmente lo que son es grandes economías como es la estadounidense y la rusa luchando en Ucrania. O sea, pero al final Ucrania no es más que un punto geográfico circunstancial en el que ha ocurrido eso por X motivos que no tienen nada que ver con Ucrania como tal, ¿no? Es como cuando la guerra en Siria. Es decir, que al final siempre hay grandes economías detrás con grandes intereses como China o pues eso, Estados Unidos o Rusia que mueven hilos por detrás de absolutamente todo.